Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a estar viendo cómo se configura Beam Backup para hacer respaldo, en este caso a bases de datos de SQL Server. Veamos, inicialmente explicamos un poquito el escenario. Primero, estamos utilizando AWS y en AWS tenemos o he creado dos instancias. En este caso, las instancias pues son dos servidores. En uno de esos servidores tengo instalado Beam y en el otro servidor, el cual le llamé NAS, en ese servidor tengo instalado SQL Server. Un aspecto importante antes de continuar, y ojo con esto, en AWS cada servidor o cada instancia en la sección de Security tiene algo que se llama un Security Group. El grupo de seguridad establece y define cuáles son las reglas de tráfico. Entiéndase cuáles son los puertos que se van a permitir comunicar hacia este servidor en particular, para el caso en este que tengo marcado. Una de las cosas que yo configuré para efecto de no tener problemas en este demo o laboratorio es que para el servidor de SQL Server di clic en el Security Group correspondiente y agregué una regla de entrada. Es justo esta última que está acá, la que dice estoy permitiendo todo el tráfico para que esta máquina cualquiera se pueda comunicar con él. Obvio, este es un escenario de laboratorio. Asumiendo que fuera una subred local, no hay ningún inconveniente en hacerlo. ¿Cómo fue que lo hice? Dimos clic acá en Edit Inbound Rules o reglas de entrada. Agregué una regla y en esta regla agregué la que se llama All Traffic. Le dimos All Traffic y viene de, aquí en el custom le ponemos que es de 000. Esto hace referencia a lo que es Internet. Grabé la regla y ya con eso los dos servidores sí van a poder comunicarse, o en este caso particular, el servidor de Beam Backup contra el servidor donde tengo instalado el SQL Server. Bien, punto número uno. Punto número dos, siempre para el servidor donde tengo instalado el SQL, yo tengo que validar cuál es la dirección IP interna. Recuerden que esta es una demo y voy a comunicarme entre dos servidores que pertenecen a una misma subred. Entonces, esa es la dirección IP. Bueno, vamos a tenerlo ahí anotado o tenerlo presente. Vámonos inicialmente al servidor de Beam Backup. Yo aquí tengo ya levantada la sesión remota de ambos equipos. Vamos a hacer esto más grande y el Beam Backup ya está instalado. La instalación de Beam Backup es súper sencilla. Por ahí les comparto otro video en donde se ve detalle a detalle cómo se instala. No es más que un proceso de next, instalar los prerequisitos, que los requisitos están en el mismo instalador de Beam. Así que eso es súper fácil. Una vez instalado, vas a tener acá el icono en el escritorio de la consola de Beam Backup. Por defecto entras con el usuario logueado, que para nuestro caso en particular es el administrador, te conectas y eso te va a levantar la consola. La consola es justo esta que yo tengo aquí abajo cargada, en donde, voy a cancelar aquí, en donde te muestra todos los elementos de la consola. En este caso, tenemos estas secciones. Importante, hey, a mí no me aparecen todas. Si no te aparecen todas estas secciones de aquí abajo, da clic en estas flechas y asegúrate de que todos estos elementos tengan un chequecito para que se activen como parte de la consola. Bien, descripción. En la sección de Home aquí tenemos la parte de los jobs o los trabajos de respaldo. Desde aquí tú creas, puedes dar clic derecho acá, nuevo backup para una máquina virtual si es que tienes integrado Hyper-V, VMware o Nutanix, si fuese el caso. O, mira, yo quiero integrarme a una máquina con Windows. Por cierto, ese puede ser un servidor físico o pudiera ser siempre una máquina virtual, mandando a instalar a dicha virtual el agente de respaldo. Un Linux, una computadora con Mac OS, una Unix o un file system, un file share que pudiera ser perfectamente una NAS. Bueno, ¿cómo se crea un trabajo de respaldo? Cuando viene por acá. Otra, lo puedes hacer directamente de estos botones y llegamos exactamente a lo mismo. Estos botoncitos que están aquí afuera es para replicar un respaldo que ya tengas hecho. Si estás integrado con una infraestructura de virtualización, tú pudieras perfectamente replicar máquinas virtuales de un servidor hacia otro servidor. Eso para facilitar un esquema de contingencia. Nuevamente, si fuese el caso, pues ahí vamos. Yo aquí ya tengo dos trabajos de respaldo hechos. El del SQL Server ya lo vamos a volver a hacer para que vean cómo es el proceso. Pero antes de continuar, veamos acá a donde dice Inventory. ¿Qué es el Inventory? Aquí te van a aparecer todos los servidores que tú has agregado manualmente o los servidores de la infraestructura virtual a la cual te has conectado. Por el caso, yo solamente he agregado un servidor, que es este otro que está acá, que es esta dirección IP, que es la que acaban de ver previamente. Y aquí abajo tenemos una opción más que se llama Backup Infrastructure.
Bin Backup tiene algo que se llama Backup Repositorios. Entiéndase en dónde se va a guardar el respaldo. Por defecto, el backup se va a guardar en el mismo disco duro donde se instala BIM. En este caso yo tengo varios repositorios aquí creados, uno que apunta a la carpeta Backup 2, otro que es el Backup, la carpeta Backup, y por cierto, este es el repositorio por defecto, y tengo uno que está conectado a la nube, en este caso hacia Microsoft Azure. Si yo deseo agregar un repositorio de respaldo, mira, yo quiero conectarme a otro disco, conectarme a una carpeta compartida o conectarme a un equipo de deduplicación, un equipo que es para guardar respaldos específicamente. Estos equipos ofrecen una alternativa muy buena para evitar ataques de ransomware. Para el caso StoreOnes. StoreOnes es una solución de Hewlett Packard HP Enterprise y ocupa una licencia o un esquema de comunicación o un protocolo, un file system, por así decirlo, que se llama Catalyst. Catalyst es algo propietario de este fabricante, al igual que los demás. Para el caso particular que estamos viendo el de HP StoreOnes, Catalyst no sabe qué es, o más bien ransomware no sabe qué es Catalyst. Yo puedo mandar a guardar mis respaldos ahí y esos respaldos quedan inmunes. Puede caer Bin Backup, obvio, eso sí puede caer porque está montado en un Windows Server, pero mis respaldos almacenados en el StoreOnes quedan intactos. Bueno, eso como un comentario adicional. En el caso particular, no es necesario que ustedes creen backups, repositorios adicionales. Podemos usar perfectamente el backup repositorio que viene por defecto. Ok, vamos entonces. ¿Cómo se hace un trabajo de respaldo? Vamos a agregar un nuevo backup y le decimos que es para un equipo de Windows Server. Vamos a decirle cómo va a ser el trabajo del tipo de respaldo. El tipo es para server y manejado por el backup server. O sea, es gestionado desde Bin Backup todo. Vamos a darle siguiente. Acá el nombre, vamos a poner aquí SQL respaldo. Vamos a darle siguiente aquí. Y acá vienen las cosas ya interesantes. Aquí tenemos que agregar el equipo o el grupo de protección. Entiéndase, el grupo de protección, tal cual como lo dice la definición de este concepto, es un grupo de máquinas a las cuales yo previamente mandé a instalarles el agente de respaldo de BIM. En este caso no tengo un grupo, simplemente quiero ir a traer directamente una máquina. Individual Computer, y acá tenemos que colocar la dirección IP, 172.31.31.20 si recuerdan. Las credenciales, yo aquí ya tengo guardadas las credenciales, sin embargo, para el caso de que lo hagan por primera vez, tienen que dar clic aquí en agregar y aquí tienen que colocar el usuario administrador, en este caso el administrador de Windows, y la contraseña de ese servidor. Acá le pueden colocar un descriptivo SQL Access, lo voy a poner aquí solo por el ejemplo y le vamos a dar OK. Este servidor va a estar utilizando, o más bien Bin Backup para llegar a este servidor, va a estar utilizando estas credenciales para poder tener acceso a leer el file system. Voy a hacer una pausa acá, vamos a darle OK, vamos a darle siguiente y aquí viene algo importante. ¿Qué tipo de backup quiero hacer? Un backup completo de la máquina, es algo así como sacar una imagen. 2, hacer un backup de los volúmenes, entiéndase los discos completos, o hacer un backup a nivel de file system, a file level, o sea, ir a copiar archivos, copiar carpetas. Siguiente. Aquí viene algo que muchos que han utilizado otras herramientas de respaldo sienten así, esto no me gusta. ¿El qué? Ahorita lo que vamos a hacer es hacer un respaldo únicamente, oiga, vamos a hacer un respaldo únicamente de las bases de datos de SQL Server, del servidor que he detallado en este paso. De este servidor, ese servidor tiene un SQL Server montado y yo quiero ir a traerme las bases de datos. ¿Dónde están las bases de datos? En otros productos, el programa de respaldo se conecta directamente al motor de base de datos y me muestra la lista de las bases de datos. Ojo, ¿qué tipo de respaldo estamos haciendo acá? Y aquí viene una de las explicaciones del por qué BIM trabaja de esta forma. Yo quiero ir a traer un file level backup, o sea, quiero ir a copiar los archivos. Y que no es una integración de SQL Server. ¿Cómo no? Ya la vas a ver a continuación. Voy a seleccionar aquí en Object y acá yo tengo que decirle, agregar la ruta en donde se encuentran las bases de datos. Yo sé, quizás no te esté pareciendo mucho, pero ya vas a ver el efecto que esto tiene posteriormente, porque sí se integra con SQL Server, pero es un proceso distinto, quizás más eficiente, pero al momento de hacer la definición del respaldo,
es algo que no muchos están acostumbrados porque les gusta ver la lista de las bases de datos. Voy a hacer una pausa acá. Voy a irme a traer esta ruta. Me voy a pasar a el otro servidor. Ese ya lo tengo aquí conectado, que en este caso es el servidor donde está instalado el SQL Server. Obvio, ya fui a Microsoft, descargué SQL Server, instalé SQL Server y cargué la consola del SQL Server Management Studio. Por cierto, esta consola hay que instalarla por aparte, no viene junto con el instalador del motor de SQL Server. Ni modo, Microsoft así lo tiene. Esto se instala por separado. Por favor, instálenlo, descarguen, instálenlo y es el curso del Next. Una vez instalado, ustedes abren la consola. En este caso, pues yo ya tengo abierta la consola del SQL Server y acá en la sección de bases de datos están las bases de datos, tanto de sistema, que son las bases de datos tradicionales, Master, Model, MSDB, la TempDB, y las bases de datos que yo he creado. Para crear bases de datos, pues básicamente solo es de darle clic derecho aquí a la base de datos, nueva base de datos, y aquí le vamos a poner simple y sencillamente el nombre, otra DB. Por poner un ejemplo, no es necesario colocar el tamaño, dejémoslo tal cual. No queremos meternos en temas de administrador de bases de datos, crear tablas, nada. Simple y sencillamente crear la estructura, por así decirlo, de la base de datos. Basta con esto. Y ustedes van a tener que crear una o dos bases de datos, no importa. Nuevamente solo es la muy definición de la base de datos. Y un aspecto importante en este servidor. Recuerden con qué contraseña yo me estoy logueando, o más bien con qué usuario yo me estoy logueando a este servidor. Me estoy logueando con el usuario administrador. Voy a abrir aquí una ventana de MS2 para que lo podamos confirmar. Y ¿con qué usuario estoy? Vamos a ver aquí, ¿cuál era el Uy, perdón. Este es. El usuario con el que estoy trabajando es el usuario administrador. ¿Cuál es la contraseña del usuario administrador? Según el video la vez pasada, hay que subir la llave. Acuérdense de eso. Voy a mostrar aquí, voy a regresar. ¿Cómo me conecto al servidor? Bueno, conéctate, baja el cliente RDP y obtén la contraseña. La contraseña viene de subir la llave que utilizaste para crear esa instancia, el archivo PEM, que es básicamente el proceso cifrado de la contraseña. Y esta es la contraseña, esta que estás viendo acá. Si tú no quieres estar copiando y haciendo ese proceso constantemente, nuevamente esto no es una buena práctica. Repito, insisto, esto no se hace, pero para efectos del ejercicio voy a hacer lo siguiente. Yo no quiero estar colocando esta clave a cada rato para el usuario administrador. La buena práctica sería crear un usuario adicional. Vamos a venirnos para acá. Voy a minimizar esto. Crear un usuario adicional con privilegios administrativos y usar ese servidor para ingresar. Sin embargo, nuevamente insisto, esto no es una buena práctica. Abran el Server Manager y abren la herramienta que se llama el Computer Management. En esta van a tener acceso al listado de los usuarios locales de este equipo. Para el caso Local User and Groups, aquí están usuarios y aquí está el administrador. Clic derecho, Set Password. Ahí colocas tu contraseña. Insisto, por efecto de seguridad, esto no es adecuado. Para efecto de garantizar un nivel de seguridad alto para acceso con privilegios administrativos a estas instancias, siempre es bueno seguir usando la llave que provee la consola de Amazon Web Services. Sale mejor crear un nuevo usuario y darle privilegios administrativos. Nuevamente insisto eso como una buena práctica. Luego que ya has cambiado la contraseña, esa contraseña es la que vamos a ocupar o fue la que yo digité allá en su momento. Bien, otro aspecto importante. ¿Por qué nos venimos para acá? Porque necesito copiar la ruta donde están las bases de datos copiadas en este servidor. Así que vamos a venirnos para acá. Esta es la ruta MSSQL hasta llegar a la sección esta donde están todas las bases de datos. Miren, por ejemplo, aquí está la otra que acabamos de crear. Esta ruta que está aquí la vamos a copiar. Clic derecho, copiar. Y basta. Como esto es un acceso de escritorios remotos, eso perfectamente lo puedo venir, traerme a la otra consola y pegarlo aquí. Pegamos esa ruta porque ahí están los archivos que quiero copiar. Walter, ¿y en qué momento viene la sección de integrar el respaldo con el SQL Server? Justo a continuación, calma. Después de indicarle la ruta de los archivos que hay que respaldar, ¿dónde lo voy a guardar? Tengo uno o dos repositorios de respaldo para mi caso. En el caso de ustedes pueden dejarlo en el Default Backup Repository.
Aquí me indica los días de retención, 7 días, y después de 7 días se va a volver a hacer un backup completo o inicia nuevamente la cadena de respaldos. Acá viene la parte de la integración con SQL Server. Algunos van a decir, qué raro está esto. ¿Por qué? Porque tú tienes que venir acá, marcar este chequecito que dice Enable Application Aware, das clic aquí, en esta línea que está acá la editas, y en esta sección que está acá que dice SQL Server, aquí tú colocas las credenciales del administrador de ese server que también es administrador de SQL. Obvio, aquí hay algo que hay que aclarar. El acceso hacia SQL Server en este ejemplo que yo estoy dando es con una autenticación integrada, lo cual quiere decir el administrador de Windows también es administrador de el SQL Server. Así que voy a dejar este que está aquí y le doy OK. Basta con eso. Y en este proceso de respaldo, BIM va a darse cuenta que en ese servidor hay un SQL Server, va a ir a leer la estructura de las bases de datos y me va a facilitar poder hacer una restauración de las bases de datos. Ya tengo los archivos, ya los fui a copiar. Ojo con esto. Hay otros programas de respaldo que cuando hacen la integración con SQL Server y sí te muestran una forma más bonita, mira aquí están todas las bases de datos en un arbolito, cuando se hace backup, muchas veces algunas de esas herramientas bloquean la base porque le están haciendo respaldo. En este caso, BIM no le está haciendo respaldo a la base. BIM le está haciendo respaldo a los archivos de bases de datos. No importa que esos archivos estén ocupados, estén abiertos, estén entrando transacciones en ese momento de esos archivos, BIM va y le hace backup. En ningún momento tocamos la base de datos para detenerla, para hacer un bloqueo, para evitar, porque le vamos a hacer respaldo, nada de eso ocurre. ¿Ok? Dejamos eso. Siguiente. ¿Cuándo vamos a querer que sea respaldo? En este caso no voy a programar una agenda de que se haga a las 10 de la noche o que se haga todos los días. Ojo, cuando estamos hablando de respaldos, a veces el RPO es muy importante. Podemos estar haciendo backup en minutos o de forma continua. Continua quiere decir que aspecto que cambie o podemos dejar intervalos de segundos que esté haciendo copia de lo que esté cambiando a nivel del disco. Obvio, esto está más enfocado para la parte de servidores virtuales. Las veces que va a hacer los intentos es que en un momento dado el backup falla y así sucesivamente. Bueno, esto no lo vamos a configurar. Le damos a aplicar y aquí llegamos al resumen. Finalizamos y ya tengo acá mi respaldo realizado, que es justo este que está acá. Para efecto de hacerlo más rápido, la demostración, este otro trabajo respaldo yo ya lo había hecho. Lo hice 3 días atrás. Para ejecutarlo, pues solamente se le da clic acá en iniciar, esperas que finalice y cuando se esté ejecutando aparece esta gráfica que te dice cuánto fue el throughput que movió de datos entre el BIM Backup y el servidor de SQL Server. Y cuando el backup ha finalizado y aquí te diga exitoso, aquí te va a aparecer esta sección que dice backup y discos. En esto, aquí tú puedes ver dónde está el backup. Yo quiero irme al nombre del servidor al que le dice backup de SQL Server, que es este que estás viendo aquí, y desde aquí tú puedes darle clic derecho y proceder a hacer una restauración de los archivos o, mira lo que ven aquí, una restauración de las bases de datos de SQL. Hey, ¿cuáles bases de datos? Si lo que fuiste a copiar fueron archivos. Le pusiste una clave ahí que es la clave para integrarte con el SQL Server, pero en ningún momento dado vimos que se integrara eso con el SQL. Bueno, aquí viene la sorpresa. Voy a darle clic en restaurar a elementos de aplicación, en este caso SQL Server. Le digo, ¿cuál punto de restauración querés? O sea, ¿cuál es en base a cuál respaldo querés levantar las bases? Bueno, voy a seleccionar el último. No voy a poner nada acá y le vamos a dar clic en Restore. O en Browse más bien, perdón. Lo que viene a continuación es que se va a iniciar una consola que se llama BIM Backup o BIM Explorer para SQL Server. ¿Querías ver el arbolito de las bases de datos? Aquí lo tienes. En este caso, yo estoy viendo las bases de datos que vimos allá, el BIM Backup Demo 1, BIM Backup Demo 2, y la otra base de datos que creó, ¿dónde está? Recuerda, no he ejecutado el respaldo por efecto de tiempo, estoy abriendo un backup anterior, y este backup no tenía esa base de datos. Entonces, aquí tengo la base de datos, esto es el por qué le colocamos las credenciales hacia el SQL Server en la definición de respaldo. Si yo deseo, y aquí viene lo interesante, si yo deseo restaurar la base de datos, la voy a restaurar directamente hacia el servidor de origen, hacia el SQL Server. Aquí sí hay una conexión directa hacia el SQL para restaurar la base de datos.
Si no es eso lo que yo quiero, sino que yo quiero ir a restaurar elementos del esquema, para el caso quiero restaurar una tabla o cierta información que forme parte de los elementos del esquema de la base de datos, tú vienes aquí, le das clic acá y te va a mostrar esos elementos para que tú selecciones qué es lo que quieres restaurar y llevártelo. En un momento dado, si tú gustas, no, mira, yo quiero copiarme ese archivo hacia acá, pues tú puedes copiar los archivos hacia Beam Backup. En este caso vamos a restaurar la base de datos, le decimos hacia otro servidor, esto puede ser hacia otro servidor de SQL Server y ahí tú solamente le indicas cuál es el servidor de SQL Server, te integras, obviamente ese servidor de SQL Server tiene que tener instalado el agente de Beam para que se dé el proceso de restauración. Voy a cancelar y salgo de esta consola. Mencioné algo, por cierto, ya casi termino. Mencioné algo, ¿cómo puedo restaurar los archivos? Yo no quiero meterme a la base de datos, yo quiero copiar los archivos de la base. Bueno, venimos acá a restaurar los archivos del sistema operativo invitado. Acá selecciono Windows, Microsoft Windows, igual cuál es el backup bajo el cual yo quiero ir a levantar esos respaldos. Abrimos el browse y aquí viene el Beam Explorer para lo que sería Windows File System. Es lo que viene a continuación. Y acá va a aparecer literalmente el explorador de Windows del disco donde fuimos a hacer el backup del servidor donde está montado el SQL Server. Esperamos unos segunditos y ya no va a tardar en aparecer aquí la letra del disco C, que es justo lo que ven a continuación. ¿Vean? Y acá pues comenzás a abrir toda la ruta que incluiste en el backup. Mira. Y aquí tenemos, esperemos que esto se actualice. Y aquí están, ojo, aquí están todas las bases. La model, la master. Si en algún momento dado tú decías, no, mira, yo solo quiero copiar las bases de datos, sí sería necesario hablar con el DBA para mover estos archivos a otra ubicación y que apuntes a esa ubicación. Eso es todo. Así que esta es la forma en cómo, de una manera fácil y sencilla, tú puedes hacer desde un solo trabajo de respaldo, oye, desde un solo trabajo de respaldo tú puedes restaurar no solo archivos, sino que puedes restaurar o respaldar las aplicaciones que estén instaladas en dicho servidor. Bueno, estimados, espero que esto haya sido del agrado de ustedes y nuevamente pues quedo a sus órdenes por cualquier consulta adicional al respecto. Muchas gracias.